Génesis capítulo 12, del 1 al 9, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, cuán amplia es tu misericordia y cuán provechosa es para nosotros, Señor, verla derramada en nuestra vida el día de hoy también. Pues está escrito que tus misericordias se renuevan cada mañana para con nosotros, por lo cual te agradecemos enormemente. Pero ahora, bendito Dios, siendo este tu santo día, el día de reposo cristiano, tu día, venimos nosotros a rogarte que tengas misericordia y que cuando tu palabra sea predicada, bendito Dios, pueda penetrar en los corazones de quienes escuchan. Que esta, como está escrito, que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne entre los pensamientos e intenciones del corazón, así venga a nuestras vidas, Señor, a partir el alma y el espíritu, a discernir entre los pensamientos e intenciones de nuestros corazones, que sea implantada en nuestros corazones de tal manera que ella, nos veamos impelidos por ella a darte gloria y alabanza a ti. Queremos, bendito Dios, conocerte y entenderte, al menos lo que tú has revelado en tu palabra, porque sabemos que es imposible que nuestra mente finita pueda entender exhaustivamente a aquel que es infinito. Pero lo que tú has revelado, Señor, queremos saberlo, queremos conocerlo, queremos, como el hambriento al plato de comida, queremos devorarlo. Queremos devorar tu palabra, ella como pan espiritual que alimenta. Queremos que venga a nuestra alma, pues está escrito en Deuteronomio, tu hijo también lo citó, que nosotros debemos estar atentos a tu palabra, porque tu palabra es pan para nuestra alma. Has dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Henos aquí, Señor, hambrientos de la palabra que sale de tu boca. Alúmbranos, Señor, con la luz de tu palabra y alimentanos con el pan de tu palabra. Para saber, Señor, dirigirnos en el camino de esta vida, en dirección a la patria celeste que nos has prometido. Y también, bendito Dios, alimentanos en medio de ese camino, como fue alimentado el pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto, camino a la patria que habías prometido a ellos terrenalmente. Así, Señor, a esta patria celeste, en nuestro peregrinar en este mundo, alimentanos con pan del cielo, es tu Hijo, el maná, el logos, el verbo, tu palabra. Descienda, Señor, a nuestras vidas y sean alimentadas nuestras almas por el pan de tu palabra. Este es nuestro ruego, Señor. Y mi ruego último, Señor, como es costumbre, es que tengas misericordia, Señor, de mi propia vida. Como instructor de tu palabra, como maestro de tu ley, como pastor de esta iglesia, no quiero, Señor, abandonar tu camino. No quiero depender, Señor, ni siquiera de mis propias fuerzas. Si bien me demandas que use, Señor, mis capacidades,
de manera honrosa ante ti. Yo no quiero depender de mis fuerzas de oratoria, conocimiento o cualquier cosa, Señor, que sea intrínsecamente mío. Al contrario, y sabiendo que toda buena dádiva proviene de ti y que toda facultad que he recibido ha provenido de ti, aún así no quiero confiar en ninguna facultad, aún viniendo de ti. Quiero confiar en tu Santo Espíritu. Que mi predicación sea ungida con el poder de tu Espíritu y que entonces así pueda tratar el alma y el corazón de aquellos que escuchan. Porque la palabra del hombre nada es, pero tu palabra es poder, es vida, es luz, es alimento, es guía, es sustento, es consuelo, es esperanza, es firmeza. Todo, Señor, para nosotros. Tú has elevado tu palabra a la par de tu santísimo nombre. Así que henos aquí deseosos de poder alimentarnos y guiarnos con ella. Y yo deseoso, Señor, de poder honrarte, predicando tu palabra de manera fidedigna y que no sea hallado yo como un mentiroso, como un pervertidor de tu bendita palabra, añadiendo o sustrayendo de ella lo que ha de predicarse. No se haga así, Señor, conmigo, sino que guardado, amparado bajo tus alas, pueda yo predicar y llevar a cabo mi ministerio de una manera digna, para que al final de mis días no tenga yo nada de qué avergonzarme. En Cristo Jesús rogamos estas cosas, Señor. Todo un pueblo confiado en ti, tanto el que escucha como el que predica. Dependemos de ti, Señor. Este servicio y este día son para tu gloria, tu honra y tu alabanza. No la gloria de un hombre, ni de pastor, ni de líder, ni de ninguna persona, Señor, poderoso, pobre, grande, chico. Nadie, Señor, merece la gloria que tú solamente debes recibir en este lugar. Sé glorificado en medio nuestro, Señor. Bendito seas tú. En Cristo Jesús hemos elevado, Señor, nuestra oración a ti, amado Padre Celestial, en la alianza de tu Santo Espíritu, como corresponde y como nos has enseñado. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bien, en el transcurso de la predicación de esta serie, la serie de la teología del pacto desde la perspectiva reformada, o bien la teología pactual reformada, hemos venido observando en las Escrituras cómo Dios tiene una manera particular de tratar con su pueblo. A lo largo de toda la historia de la redención, que es la contenida en las Escrituras, y por supuesto podemos verlo de una manera muy experimentada, muy sentida en nuestra alma el día de hoy, podemos encontrar que Dios ha venido tratando con la gente en forma de pactos. Hemos dicho claramente que estos pactos no son los pactos de las iglesias modernas. Esos pactos en donde de alguna manera está el hombre pretendiendo comprar con dinero las bendiciones de Dios. Eso es absolutamente contrario a las Escrituras y es de parte de Dios absolutamente aborrecible, abominable. Por lo cual, un creyente que verdaderamente ame a Dios jamás tendría una práctica semejante. Pero lejos de esa práctica abominable, hay un entendimiento que es menester que todo creyente tenga acerca de los pactos. Y esto es lo que estamos viendo por la palabra del Señor. En la ocasión pasada estuvimos viendo el pacto de Dios con Noé. Y antes de ello, por supuesto, el pacto de gracia. Vimos cómo el Señor manifestó su gracia prometiendo una simiente. Y ya sabemos que una promesa del Señor en ese contexto es un juramento por su nombre, es un compromiso divino. Al prometer una simiente que vendría a deshacer lo que Satanás había trastornado en medio de Adán y Eva en el huerto del Edén, estaba manifestando una gracia particular. Y en esa simiente prometida, por supuesto, vino a descansar la fe de todos aquellos que fueron pueblo de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento y hasta llegar, por supuesto, al Nuevo Testamento. En esa simiente descansó por fe también Noé, del cual hablamos recientemente, el pacto de Dios con Noé. Y en esa simiente llegó a descansar por fe también el individuo del cual vamos a hablar el día de hoy, Abraham. Ahora, este pacto, el pacto de Dios con Abraham o el pacto abrahámico, hay varias cosas que debemos decir acerca de este pacto.
Y de hecho es tan importante que vamos a tomar al menos unas 3 enseñanzas acerca del pacto abrahámico. Y hoy va a ser la primera parte del pacto abrahámico. Ahora, hemos venido viendo entonces que después de todo lo acontecido en el jardín del Edén, la maldición divina por causa del quebrantamiento del pacto de obras, la gracia de Dios manifestada en la simiente prometida, en ese pacto de gracia en Génesis 3:15, que es conocido como el protoevangelio, el aumento de la maldad de los hombres en Génesis capítulo 6, que vimos cómo Dios respondió contra el aumento, la multiplicación de la maldad de los hombres en Génesis 6, ¿verdad que sí? Que hizo un juicio divino, un juicio diluviano, mandó el diluvio, rompió las fuentes de los abismos e hizo que el agua pues subiera por encima de la montaña más alta, y todo quedó cubierto con agua y perecieron todos los que estaban sobre la faz de la tierra. Pero cuando el Señor apartó a Noé y a su familia y les hizo entrar en el arca para salvación, y luego los sacó del arca y los estableció en la tierra y les dio mandamiento para, por supuesto, multiplicarse sobre la faz de la tierra, hizo pacto con él. Bien, de la simiente de Noé, que viene también de la simiente de Set. Recordemos un poco qué había en la simiente de Set. Génesis 4:26 dice que de la simiente de Set los hombres comenzaron a invocar, amén. Están filosos, gloria a Dios. Comenzaron a invocar el nombre de Dios. Había un contraste entre la simiente de Caín, su descendencia, y la simiente de Set, la descendencia de Set. En la descendencia de Set invocaban el nombre del Señor, y como dice en Génesis 5:21 al 24, de Enoc y de otros más también, había también no solo gente que invocaba el nombre de Dios, sino gente que caminaba en comunión con Dios. Ahí está en Génesis 5:21 al 24. Bien, de esa descendencia de Set, el justo que fue dado a luz en lugar de Abel, a quien Caín mató, según las mismas palabras de Eva, de esa descendencia se levantó Noé. Y de la descendencia de Noé, de los 3 que tuvo, porque cualquiera que haya leído los restantes capítulos después del capítulo 7, podrá ver claramente que de estos 3 hijos de Noé, uno fue el más resaltante de los 3. Hubo uno que resaltó también, aunque por razones negativas, ¿no? Cam, que en ese contexto vino a ser por maldición, fue maldito incluso su hijo Canaán, que ya de ello por supuesto viene a nuestra memoria el por qué luego la tierra de los canaanitas pasa a ser de los semitas israelitas. Es la coordinación de todos los eventos que van sucediendo o desarrollándose en el libro del Génesis. Ahora, de la descendencia de Noé, Sem recibe la bendición, y de la descendencia de Sem, que se clarifica en el capítulo 11 de Génesis, es decir, el capítulo anterior al que nosotros acabamos de leer, allí concluye ese capítulo con la genealogía o descendencia de Sem. Ahora, en medio de la descendencia de Sem, portador de la bendición también, se levanta este hombre del cual estamos hablando el día de hoy. Esa genealogía de Sem culmina allí. Y de alguna manera, en medio de todo esto, es como si la historia que estaba siendo condensada en esos primeros 11 capítulos, si bien se aportan muchos detalles, esos 11 capítulos eran como una historia condensada que de alguna manera se detiene abruptamente al finalizar el capítulo 11 para comenzar con una historia ralentizada en el capítulo 12, la historia de Dios con Abraham. Y se detiene allí muchísimo tiempo en comparación a los otros 11 capítulos que se le dedicaron a la creación del mundo, la multiplicación de las personas y etcétera. Todas las demás cosas que hemos venido viendo hasta ahora. Entonces, de alguna manera, la historia se ralentiza al llegar al capítulo 12 y comienza de gota a gota, ¿no? Comienza gota a gota a dar mayores detalles de la vida de esta persona. Y esta persona aparece en la historia como alguien relevante para el resto de las escrituras. Esta, podemos decir sin lugar a dudas, es una de las relaciones pactuales más significativas en toda la escritura. Una de ellas, no la única.
Una de ellas, una de las relaciones pactuales más significativas en las Escrituras. ¿Por qué? Bien, porque toda la Escritura se la pasa recordando lo que Dios habló con Abraham. Por lo tanto, es menester que todo creyente de la Biblia, porque todo el que diga creer en Dios debe creer en la Biblia de Dios, en la palabra de Dios, es menester que sepa claramente qué fue lo que ocurrió con Abraham. Ahora, en este propósito es que vamos a estar viendo tres partes de esta enseñanza. La primera en Génesis 12, la segunda en Génesis 15 y la tercera en Génesis 17. Esta, de alguna manera, es el desarrollo del pacto abrahámico en tres partes. Pero debo anunciarles algo con anterioridad, con antelación. Aunque el pacto abrahámico en estos tres capítulos se va desarrollando de una manera un poco más específica cada vez y más clara hasta llegar al clímax en Génesis capítulo 17, con todo y ello, esto no es un pacto aislado a lo que Dios viene tratando en las Escrituras. Una de las tendencias más aborrecibles del cristianismo moderno es aislar las porciones de las Escrituras de las otras porciones de la Escritura, como si no tuviesen nada que ver la una con la otra. Pero las Escrituras se nos manifiestan como un todo. Para citar a aquel viejo antaño predicador, las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son, por así decirlo, dos labios que hablan un único y mismo mensaje. Por lo tanto, cuando vemos el pacto de Dios con Abraham, entendemos entonces que este pacto no es un pacto aislado, sino que es un pacto que está conectado con los demás pactos en la Escritura. Y de una manera más propia podemos decir que este pacto es también el pacto de gracia. La gracia de Dios también se ve manifestada allí claramente y es el fundamento y la base del llamamiento de Abraham y las promesas que se le otorgan a Abraham, que es lo que vamos a estar viendo. Ahora, comencemos desde esta perspectiva. Primero, note cuán importante debe ser para nosotros el pacto de Abraham, porque para la Escritura el pacto de Abraham es algo importante. El pacto de Dios con Abraham, para que nadie tenga confusión de lo que estoy diciendo. No es Abraham que hizo el pacto con Dios, es Dios que hizo el pacto con Abraham. Vamos a revisar algunos textos de eso. Por ejemplo, vamos a ir, permítame aquí marcar para poder volver fácilmente. Vamos a ir a Génesis 26. Y en Génesis 26, notemos lo que se dice en estos versículos. Mire esto. Ya en este tiempo, en Génesis 26, igual vamos a volver a Génesis 12, ¿no? Pero un poco del contexto breve. En Génesis 26 ya Isaac había nacido. ¿Quién es Isaac? El hijo prometido a Abraham, ¿correcto? Miren lo que se le dice a Isaac. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿A qué le suena eso? Esta promesa se está dando ahora a Isaac, pero toma la misma estructura pactual que tuvo con Abraham. Así que es tan importante para Isaac ese pacto, precisamente porque ese pacto fue hecho a Abraham, su padre. Y él está siendo heredero de ello y, por supuesto, portador de la promesa y de esos pactos del Señor. Ahora, note cómo en este punto también la Escritura muestra más adelante el mismo énfasis. Vamos a pasar 2 capítulos más adelante. Capítulo 28 de Génesis. Y en el capítulo 28, miren lo que dice el versículo 13
al 15. Dice, ahora es con Jacob. Aquí, ¿quién es Jacob? Hijo de Isaac, nieto de Abraham. Vamos a ver qué tiene que ver el nieto de Abraham aquí en esto. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! Se repite otra vez la promesa. Vamos a otro pasaje, 35, versículo 11 y 12. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, está hablando con Jacob, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Así que vemos claramente que hay una insistencia de parte de Dios en lo que le dijo a Abraham. Y si esa insistencia de parte de Dios a lo que le ha dicho Abraham es importante para el pueblo del pacto, evidentemente es importante para nosotros también. Ahora, no solamente es importante porque aparece en el Génesis. Recuerden que el Génesis lo escribió Moisés, así que de alguna manera la ley, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de alguna manera están todas allí ancladas a que hay promesas hechas por Dios a Abraham. Por supuesto que hay algunas promesas de tinte terrenal, como el recibir la tierra de Canaán. Pero como vamos a ir viendo a lo largo de toda esta enseñanza sobre el pacto abrahámico, no son las únicas promesas que están allí. Y que para el Señor son precisamente algo que debe cumplir, porque Él ha hablado. Y no va a mentir el que habló. Ahora, miremos por ejemplo, que no solamente en el Pentateuco aparece entonces afirmado esto como algo reincidente, algo enfático, algo que se repite constantemente, algo que debe recordarse. Pues el pueblo de Dios, por supuesto, cuando recibió la ley, cuando recibieron el Génesis, el Éxodo, el Levítico, cuando recibieron todo esto, estaban en el desierto y iban camino ¿hacia dónde? Hacia Canaán, que terrenalmente era la tierra prometida. Luego vamos a hablar acerca de ello según la perspectiva de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significaba eso como sombra de lo que había de venir? Pero antes de llegar allá, porque hay mucha maravilla en todo esto, antes de llegar allá, pasamos nosotros por el resto de las Escrituras. Y hay menciones una y otra vez acerca de lo que Dios ha dicho a Abraham. Vamos a ir, por ejemplo, a otro pasaje. Vamos a ir a Salmo 105. Por supuesto, hermano, no pretendo ser exhaustivo en esto. Se nos llevaría toda la mañana nada más que mirando estos textos. Pero es para que vayamos viendo cómo el Señor ha obrado de esta manera y ha hecho que sea pertinente para las demás eras el pacto de gracia manifestado en el pacto con Abraham. Salmo 105. Del 8 al 14, mire lo que dice. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Qué está diciendo allí? Son mi pueblo. Están ungidos por mí, me pertenecen.
y les he entregado como porción aquello que les he entregado con juramento como porción. Así que el salmista aquí rememora precisamente lo que había estado sucediendo en el pasado entre Dios y Abraham. Y dice, lo que Dios habló es firme. Lo que Dios habló es firme. Miren ahora al profeta Miqueas. Vamos a ir a Miqueas. Miqueas, que está después de Jonás, antes del profeta Nahum, está dentro de los profetas menores. Miqueas capítulo 7 tengo anotado aquí. A ver, ¿me equivoqué? No, sí, Miqueas 7. Miremos desde el versículo 18, Miqueas 7, culminando ya la profecía de este profeta. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pacto del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hermanos, si nosotros nos detuviésemos un momento en cada pasaje que hace mención acerca de lo que Dios ha dicho a Abraham, como ya les dije hace un rato, no culminaríamos la predicación el día de hoy. Sería como cuando el apóstol Pablo estuvo en aquel aposento con aquellos discípulos allá escuchando la predicación y se extendió hasta la noche, y entonces la gente va a estar cabeceando. Y aquí no hay un Pablo para que resucite a los eunucos que se queden dormidos y se esnuquen, ¿oye? El punto es que hay tantas menciones en el Antiguo Testamento acerca de lo dicho por Dios a Abraham que se haría cuesta arriba ser exhaustivo con respecto a ello. El punto es que en todo el Antiguo Testamento se menciona lo que Dios habló a Abraham. Ahora, en nuestro contexto, ¿por qué importa? Cualquiera de nosotros pudiese decir, vale, pastor, quizás con esos vestigios dispensacionalistas en nuestra alma, vale, pastor, no tiene nada que ver con nosotros porque eso es en el Antiguo Testamento, ¿va? Es solamente en el Antiguo Testamento, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Hermanos, precisamente porque está en la palabra del Señor, tiene que ver de alguna manera con nosotros. Y esta es la maravilla de la teología del pacto, que unifica toda la escritura en una estructura pactual única, el pacto de gracia a lo largo de toda ella. Y entonces el pacto de Abraham viene a ser una administración de ese pacto de gracia, una administración pactual, por supuesto. Es un pacto dentro de la estructura pactual completa, que es el pacto de gracia, que es en la historia la aplicación del pacto de redención, Dios queriendo redimir a la gente de sus pecados. Entonces, estas menciones que vuelven una y otra vez en las Escrituras nos recuerdan esa promesa de gracia hecha a Abraham, que a su vez es una promesa de gracia hecha a todos aquellos que esperaron en la simiente prometida en Génesis capítulo 3:15, o a partir de lo que se nos describe en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Abraham recibe la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, no está recibiendo un pacto que en esencia sea distinto a lo que antes se habló por la misma gracia del Señor. No hay aquí una separación, un aislamiento. Porque para algunos, de alguna manera en su estructura teológica, el pacto de Abraham no es ni de cerca el pacto de gracia o una administración pactual del pacto de gracia. Para algunos creyentes, los cuales muchos de ellos amamos por su celo por el Señor y su amor por Jesucristo, pero de ninguna manera compartimos sus conclusiones al respecto, para algunos de ellos el pacto nuevo o el nuevo pacto es solamente el nuevo pacto, el pacto de gracia. Para ese pensamiento, el pacto de gracia solamente fue implementado cuando el nuevo pacto llegó. En ese contexto, no es posible unificar en un solo pacto toda la Escritura, y entonces queda mutilada la Escritura, quedando de un lado para allá
solamente un proceso, digamos, un poco reaccionario de parte de Dios a la gente, y no como un progreso, un proceso gradual que va aumentando en perfección hasta llegar al clímax del cumplimiento en el pacto nuevo con Jesucristo, siendo esta, como Cristo mismo está denominado en el Nuevo Testamento, la piedra angular de este edificio. Ya no se vería entonces todo este desarrollo narrativo como una estructura que va creciendo, eslabonada la una con la otra hasta llegar al tope, sino que sencillamente hay un edificio que llega con el último pacto hasta su punto. Y luego de ello, por supuesto, en ese último pacto, dejado a un lado, comienza otro nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no tiene absolutamente nada que ver con todo lo dicho anteriormente. Y entonces cuando se dice ese nuevo pacto, que es un edificio completamente distinto a todos los demás, aquellos están erigidos todos sobre una misma base, que hemos podido venir viendo, la gracia del Señor. Pero cuando entonces se ve y dice, este nuevo pacto es el pacto de gracia, ¿qué estamos diciendo de los demás pactos? ¿Tuvo gracia el Señor? Si el nuevo pacto es el pacto de gracia, y solamente hay que aclarar eso, si solamente el nuevo pacto es el pacto de gracia, ¿qué pasó en los demás pactos? ¿Hubo o no hubo gracia del Señor? ¿Fue la gracia del Señor el fundamento para los pactos que se hicieron en antaño o no lo fue? Lo que hemos venido viendo con las Escrituras una y otra vez es que las características de estos pactos son de gracia, de la gracia del Señor. No reciben nada por mérito en ese contexto, siempre por la gracia del Señor. El hombre no amerita ninguna justicia de parte de Dios, como lo veremos de este pacto también, que la justicia de la fe viene por la gracia del Señor. Allí en el pacto de Abraham también. No negamos que el nuevo pacto está dentro del pacto de gracia. Negamos que el pacto nuevo o el nuevo pacto sea el único que está en el pacto de gracia o que el nuevo pacto es únicamente el pacto de gracia. Decimos y afirmamos con las Escrituras que desde que el Señor prometió la simiente que vendría a deshacer lo que Satanás había empezado a torcer y a pervertir, Dios ha manifestado gracia y sobre esa gracia ha pactado con su pueblo. No hay otra base para pactar en este contexto. Recibir las bendiciones de Dios jamás podría haber sido por medio del mérito. Lo veremos mejor cuando lleguemos al pacto mosaico también, que veremos que es una administración pactual de gracia también, con elementos de obra, obviamente. Que esos elementos de obra eran para llevar la conciencia de la gente a Cristo, como un tutor, para llevarles a Cristo. Pero elementalmente, sustancialmente, esencialmente, un pacto de gracia también. Que Dios utilizara aspectos de la ley para llevar la conciencia de los pactantes a Cristo es gracia divina. Porque es que no pueden ir solos por su propia cuenta. Como a niños, hay que usar un paidagogos, alguien que les tome de la mano, un tutor, para dirigirles hacia Jesucristo. Miramos cómo en las Escrituras todo lo que se está manifestando en este contexto es que es el pacto de gracia, ese pacto de Dios con Abraham. Es una ampliación del mismo, es la continuación del pacto de gracia. Y como sucede con todos los demás pactos en ese contexto y desarrollo narrativo, es una ampliación del mismo pacto de gracia. Entonces es necesario comprenderlo, ¿no? Vamos al segundo punto con respecto a esto. Ya no solamente que toda la Escritura menciona el pacto de Dios con Abraham como algo a lo que había que recordar constantemente, sino que vemos que esto que ocurrió con Abraham ahí en capítulo 12, podemos volver allá, vamos a volver a Génesis 12, esto que ocurrió allí con Abraham ha sido guiado por la gracia del Señor, lo que por supuesto nos manifiesta cuál es el fundamento de ese pacto de Dios con Abraham, la gracia del Señor. Miremos, por ejemplo, lo que dice Génesis 15, versículo 7. Dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. ¿Quién sacó a Abraham de donde estaba? Dios lo sacó.
No fue Abraham que de alguna manera, pues se amaneció un día y dijo, ¿sabes qué, Padre mío, Taré? Hoy pretendo abandonar por completo tus ídolos, los dioses de esta casa paterna, y ahora yo viviré conforme a otro Dios. No, es que Dios se apareció a Abraham. Dios se reveló a Abraham y le escogió de entre esta simiente para tomarlo a él como parte de su pueblo y hacer de él el pueblo del cual, por supuesto, vendría también más adelante aquella simiente prometida en Génesis 3:15. Y para hacer esto entonces, Dios debía sacarlo de su pueblo y su parentela y de su tierra. Era necesario que esto aconteciera. Por eso el texto dice claramente, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue Dios quien habla a Abraham. Abraham no se habla a sí mismo. No es de ninguna manera que Abraham se escoge a sí mismo. Abraham no tiene gracia de sí mismo y se escoge y dice, haré un pueblo grande de mí mismo, de donde vendrá la simiente que ha sido prometida anteriormente. Eso no sucede. Puede que para la teología de algunas iglesias modernas eso esté ocurriendo hoy día, ¿no? Con las mismas personas. Yo busqué a Dios, yo escogí a Dios, yo elegí a Dios, yo me convertí, yo hice la oración, yo. Allá ellos con su yo, su egocentrismo, su egolatría. Pero las escrituras muestran que es Dios el que escoge, el que aparta, el que llama, el que santifica, el que hace reposar las promesas sobre aquellos que han de ser herederos de esas promesas. Así entonces es Dios quien llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, sal de allí, apártate, como diciendo, allí hay algo que hay que separar, tú serás clase aparte. No porque Abraham fuera clase aparte en sí mismo. En todo el relato del Génesis, a partir del capítulo 12, vemos muchísimas fallas de Abraham. Abraham era un hombre pecador como usted y como yo. Así que no era algo porque era intrínsecamente bueno Abraham, o por algo que verdaderamente Dios hubiese visto en Abraham como decir, ¿sabes qué? Como tú eres más bueno que todos los demás sobre la tierra, te voy a llamar a ti para ser un pueblo grande de ti y de ti voy a traer la simiente prometida. No, eso no pasa. Insisto que puede ser parte de la teología del día de hoy en muchas iglesias que profesan cristiandad, pero no es lo que vemos en las escrituras. Dios llama a Abraham y le dice, yo te voy a hacer a ti alguien aparte. Porque cuando Dios santifica a alguien, entonces esta persona llega a ser pueblo apartado para Dios. Y esto era lo que estaba ocurriendo aquí. De la descendencia que un día atrás invocaron el nombre de Jehová, de esa descendencia que caminaba en intimidad con Jehová, de esa misma descendencia se levantó este hombre. Y por la gracia divina fue llamado por Dios para apartarse a un propósito divino. ¿Cuál era ese propósito? El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ay, es un propósito grandioso. Es un propósito enorme. Pero ¿quién lo llevó a cabo? ¿Quién lo concertó? ¿Quién lo declaró a Abraham? ¿Acaso se declaró bendición a sí mismo como algunos hacen el día de hoy? ¿Abraham se declaró de bendición él mismo? Me declaro de bendición. Y me declaro sobre mí, sobre mi familia, la bendición de Dios. No, fue Dios quien declaró bendición. Quien llamó, quien escogió, quien apartó, quien consagró, quien derramó la bendición, quien otorgó las promesas y al fin de cuentas quien las hizo en cumplimiento también. Ya más adelante veremos eso. Otro pasaje que nos muestra que es Dios quien dirige todas estas cosas, en el capítulo 20, versículo 13 de Génesis dice, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Allí por supuesto vemos a un Abraham manipulando la verdad y de alguna manera llegando a mentir luego, hablando con Sara. Hemos dicho que era un hombre tan semejante a nosotros, que tenía pecado igual que nosotros. Pero ¿qué es lo que él admite aquí? Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Significa, Dios me sacó de donde yo estaba.
No solo la escritura dice que Dios le habló a Abraham diciendo sal de tu casa. Él mismo admite, Dios me sacó de donde estaba y me llamó para ir a donde en primer lugar, en aquel momento yo ni siquiera sabía. El camino de Abraham estaba siendo guiado por Dios. Y como era por bendición y era un hombre pecador, tenemos que admitir que esa bendición vino por la gracia de Dios. Que esa elección vino por la gracia de Dios. Que ese separarle del resto para hacerle a él de bendición era por la gracia de Dios. El profeta Isaías, o Dios hablando al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, insiste en lo mismo. En Isaías 51:2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ese es el punto en medio de todo esto, hermanos. El pacto de Dios con Abraham no es un pacto aislado de la gracia de Dios. Es una manifestación de la gracia de Dios. Y es una ampliación y continuación del pacto de gracia. Dios no ha empezado a tener gracia en la encarnación de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo y la implementación del nuevo pacto es la cúspide y culminación del pacto de gracia. Pero antes de ello hay todo un proceso gradual del pacto de gracia manifestándose cada vez en mayor luz. De alguna manera, como la luz de la aurora es semejante al camino de los justos, ¿no? Que va aumentando hasta que el día es perfecto. Así la revelación pactual del Señor es como la luz de la aurora también. En cada momento, en cada época, en cada era va aumentándose cada vez más hasta que el fulgor del día, esclarecido perfectamente, es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es una cuestión que aparece en la escena como si no tuviera ningún contexto, como si no tuviera ningún antecedente, como si gracia de Dios no hubo nunca antes de ello, sino que Dios ha venido pactando con su pueblo por la gracia de Él mismo, con estos diferentes pactos. Estos pactos son administraciones del pacto de gracia. Ahora, en tercer lugar, ya hemos visto en segundo lugar que el hecho que Dios guíe a Abraham y que haya sacado a Abraham y haya bendecido a Abraham y le haya prometido las cosas que le promete es por la gracia del Señor. Es el pacto de gracia continuado y ampliado. Ahora, en tercer lugar, vemos algo que proviene de la gracia del Señor también y que es imposible que alguien obtenga si no es por la gracia de Dios. Y esto es la fe. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento quienes fueron salvos por gracia, por medio de la fe, únicamente en Jesucristo. Quien niegue eso, niega lo que la Escritura dice. Vamos a ver algunas menciones de esto. Vamos a ir, por supuesto, en el fundamento bíblico que lleva al apóstol Pablo por el Espíritu a interpretar esto en el Nuevo Testamento de la misma manera. Génesis capítulo 15. En el versículo 6, una frase cortitita. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová, habla de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿cuándo? Después de obedecer. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Esta justicia proviene de qué? ¿De las obras o de la fe? Si bien Abraham fue un hombre que obró, como la Escritura también lo dice, que obedeció a Dios, y cuando su hijo fue pedido por sacrificio, él, sin negarse, hizo obediencia al mandamiento y al requerimiento. Antes de eso, Dios está diciendo que le fue contada por justicia el creer. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre pueda creer y que esa fe le sea contada por justicia si antes no le es dada por la gracia de Dios el don de la fe? Esto es lo que nos dicen las Escrituras en Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo allí. Efesios 2, 8. Un texto que la mayoría de nosotros sabe de memoria, pero hay que usarlo, vamos a leerlo. Para eso tenemos la Biblia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es un producto humano.
Y de la misma manera, Abraham no tuvo fe en Dios porque le nació a Abraham por su propia cuenta. No, hermanos, no. Cualquiera que lea el inicio del capítulo 2 de Efesios puede darse cuenta que todos nosotros somos por naturaleza hijos de ira, buscando hacer la voluntad de los pensamientos y de la carne, siendo guiados de aquí para allá por el príncipe de la potestad de los aires, Satanás. Así que Abraham, en su sola naturaleza, en su propio estado natural, no podía producir ni un gramo de fe verdadera, de fe salvífica para con Dios. Tiene que haber una obra sobrenatural, divina, en el corazón, graciosa, es decir, que tiene por fundamento la gracia de Dios, porque no es una obra meritoria para que ese corazón que pase de ser piedra a carne pueda tener fe. La fe es un don de Dios. ¿Qué significa que es un don? La palabra don es un sinónimo de regalo, es un sinónimo de dádiva, es un sinónimo de concesión. Y aunque no haremos un estudio de la fe en este contexto y hay mucho que decir acerca de ello, las Escrituras nos muestran una y otra vez que la fe es un regalo de Dios. El libro de los Hechos dice, de manera que también a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento y la fe para vida. Ha concedido Dios. O como dice también el libro de los Hechos, de manera que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna? Tal parece que en el día presente algunos piensan, yo me ordeno para vida eterna y por lo tanto yo hago crecer la fe en mí y luego yo la deposito en Dios, y yo me justifico, me santifico, yo termino glorificándome y yo arrebato mi herencia también. Es una teología muy común el día de hoy, pero es una teología diabólica, donde el hombre es el centro y por lo tanto recibe la gloria. Pero la teología netamente cristiana, bíblica, y sobre todo en la de nuestra denominación o tradición reformada, el centro es Dios. Quien inicia la obra es Dios, quien la prosigue es Dios, quien la culmina es Dios, todo es de Él, por Él y para Él, para que a Él sea la gloria por los siglos. Así que Dios llama a Abraham, le da un nuevo corazón y le da el don de la fe para que crea. ¿Y qué sucede cuando el creyente Abraham cree? Su fe le es contada por justicia. Justicia que le viene de parte de ¿quién? De Dios. Dios le transforma el corazón, Dios le da la fe, lo faculta para que ejercite la fe. Abraham entonces ahora vivo, como bebé que le dan la nalgada, le pegan la teta y empieza a chupar de las promesas de Dios por la fe. Alimentarse de la leche espiritual no adulterada, que son las promesas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado. Otro pasaje que podemos mirar en ese contexto es precisamente en Hebreos, ¿sí? ¿Cómo no? Hebreos capítulo 11, vamos a ir allá. Un pasaje espectacular y muy afín a nuestro propósito, demostrar que aquellos que estaban en el Antiguo Testamento no fueron de ninguna manera distintos a nosotros en el medio que usó Dios para llevarlos a ellos a la salvación. Fue la misma gracia de Dios por medio de la fe. Y la fe no en algo aleatorio, hermanos. No la fe en lo que ellos quisieron creer. No, yo tuve fe. ¿En qué? Bueno, en que yo iba a conquistar esa tierra. No. Era fe en lo que Dios había prometido y esa promesa en la simiente prometida que era Cristo. Todos ellos descansaron en la fe en Cristo Jesús antes de que Cristo Jesús se encarnara. Ese es el punto. Vamos a ir a Hebreos 11, todo este pasaje, léalo en su casa con calma. Usted va a ver allí, por supuesto, declaraciones que si las lee con detenimiento va a quedar pasmado, porque todas las personas que se están nombrando aquí son del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Y se está mostrando que todos ellos tuvieron fe y muchos de ellos esperaron en Jesucristo. Ese es el objetivo del autor a los Hebreos. Mostrar que todos ellos esperaron en Cristo en fe y por eso fueron salvos por la gracia de Dios. Recibieron la fe, ejercieron fe, fueron justificados por la fe. Una fe cristiana antes de que el Hijo de Dios se encarnara. ¿Cómo le llamamos a eso si no es la gracia de Dios? ¿Cómo un hombre puede llegar por mérito propio a esa condición de fe y justificación? No puede. El fundamento de esa justificación debe ser la gracia de Dios. Y esa gracia no puede otorgar a nadie nada si no es en pacto. Porque ese es el fundamento del pacto de gracia.
te daré la justicia necesaria para vivir eternamente. Es una promesa que se da, que se otorga. Muy bien, Hebreos capítulo 11, creo que no les dije el versículo. Mire, por ejemplo, aquí el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, quienes llegaron a tener fe también. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Ay, caray! Cualquiera podría haber dicho claramente que cuando Abraham salió por la fe, salió únicamente pensando en que Dios le iba a dar un terruño sobre esta tierra. Haga la redundancia. Cosa que en cierto sentido así fue. Pero las escrituras nos aclaran que en el corazón de Abraham, y por eso debemos confiar en lo que está escrito, porque es inspiración del Espíritu de Dios, lo que estaba en el corazón de Abraham no era únicamente la herencia terrenal, había algo más allí. Hay una herencia que traspasa lo terrenal. Dice, había una patria cuyo constructor, una ciudad cuyo constructor es... No, hermanos, no está hablando de Jerusalén en el Medio Oriente. Toda esta idolatría, todo este paganismo de idolatría que muchos evangélicos tienen hoy, que son básicamente sionistas cristianos, si me permiten el oxímoron, sionistas cristianos, toda esta idolatría al Israel natural y al centro gubernamental del Israel en el Medio Oriente, no es más que eso, idolatría. No tiene un fundamento bíblico. Abraham esperaba no el asentamiento o el establecimiento de un reino temporal, natural, sobre un pedazo de tierra, circunscrito a ciertos límites. Eso era parte de un cumplimiento. Ellos se habrían de heredar esa tierra. La promesa iba más allá que esa tierra. Aquello era una sombra, como veremos más adelante, una sombra de lo que había de venir. Porque el propósito de Dios de redimir, por medio de su gracia, no era redimir una porción de tierra nada más. Y como claramente Dios había dicho a Abraham, el propósito o el fin es bendecir a todas las familias de la tierra, no solo a una. Entonces, de alguna manera, vemos allí actuando, cerrando ese paréntesis, vemos allí actuando una fe que solo puede provenir de la gracia de Dios. Esta fe está anclada, la fe de Abraham, nos dice Hebreos allí, está anclada a la gracia de ese pacto. Es decir, confía en que Dios gratuitamente prometió hacer lo que iba a hacer y entonces Él cumplirá. Creer en eso solamente ocurre porque fe es un don de Dios, porque Dios lo dio como un regalo. Ahora, mire eso también, vamos a ir a Romanos capítulo 4, seguimos en el mismo tercer punto, ¿no? Del que venimos hablando, que la fe es ese regalo de la gracia divina que nos manifiesta, obviamente, que es la gracia del Señor, el fundamento de ese pacto. Romanos capítulo 4, versículo 16, dice, por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ya veremos de qué está hablando, sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ah, caray. ¿Qué tenemos aquí en las Escrituras en este contexto? Pues algo muy hermoso. Algo que nos está asegurando que el hecho de que veamos que Abraham tiene fe y que la justicia de la fe le fue dada cuando creyó y no cuando obró, sino antes de obrar, antes de obedecer, creyó en su corazón y al creer le fue contada esa fe por justicia. Dice el apóstol Pablo que lo que ocurrió allí ocurrió porque es por la gracia de Dios, es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué quiere decir eso?
que si no fuera por fe, no podría ser por medio de la gracia de Dios, que es lo contrario a la fe, las obras. Si esa justicia no fuera la justicia de la fe, sino la justicia de las obras, ya no sería por gracia, sería por mérito. Abraham obedeció, por lo tanto Dios le debe el cumplimiento de las promesas. Ah, caray. Eso no es lo que nos muestran las Escrituras. Se nos muestra que es por la gracia precisamente, se nos muestra, perdón, que es por la fe, precisamente para mostrarnos claramente que es por la gracia del Señor. Entonces el pacto con Abraham es un pacto de gracia, es una administración del pacto de gracia. Ahora, note, en cuarto lugar, note cómo el establecimiento de las promesas que nosotros leímos, hechas por Dios a Abraham, comienzan en la teología neotestamentaria, hablando entonces del nuevo pacto, comienzan a tomar pertenencia a los creyentes del nuevo pacto. Explicar esto, o aquellos que dicen que solo el nuevo pacto es el pacto de gracia, explicar estas cosas a partir de este entendimiento, no solo se hace una tarea infructuosa, sino que ha de utilizarse un mar de maromas exegéticas o eisegéticas, tener que darle tu propia interpretación a ciertos pasajes, para tener que terminar negando que lo que fue prometido a Abraham nos alcanza a nosotros también por esencia, y que por lo tanto el pacto de Dios hecho con Abraham, que el Nuevo Testamento nos aplica a nosotros también, es entonces una concluyente prueba de que es el mismo y único pacto de gracia de siempre. Para que Abraham no reciba aparte algo distinto a lo de nosotros, ni nosotros algo distinto a lo que a Abraham se le ha prometido. Y eso es lo que dice la Escritura. En Hebreos 11 lo dice. Como le dije, termine de leer el pasaje en su casa. Por la fe cada uno de ellos en el pasado murió sin haber agarrado lo que se le había prometido. Y uno dirá, bueno, ¿no terminaron de pisar la tierra prometida? ¿Cómo es que no obtuvieron lo prometido? Hay algo más allá. Aquello era sombra de lo que había de venir. Y ellos, tal cual nosotros, por la fe en la simiente prometida que es Jesucristo, llegarían a obtener la misma gracia redentora. Así que si a nosotros se nos aplican estas verdades del pacto de Abraham, es en esencia un único y mismo pacto. Calvino en su institución de la religión cristiana dice exactamente lo mismo. Dice que estas cosas nos muestran precisamente esta aplicación, vamos a decirlo así, deliberada, que no es deliberada del capricho humano, porque sabemos que los apóstoles no están interpretando caprichosamente las escrituras del Antiguo Testamento, sino guiados por el Espíritu de Dios. Esa aplicación deliberada del pacto de Abraham y sus promesas y bendiciones a nuestras vidas el día de hoy en el nuevo pacto implican que son en esencia el mismo pacto. Que puede que externamente la administración haya tenido formas caducas con el tiempo o temporales, como por ejemplo la circuncisión, de lo cual hablaremos en enseñanzas más adelante del pacto abrahámico. Eso era una señal caduca o temporal, que luego serviría como sombra de una señal para el nuevo pacto. Ya luego hablaremos de eso. Pero el hecho de que haya tenido formas temporales esta administración pactual no indica que esencialmente no sea uno con el pacto de gracia. Al contrario, es la gracia de Dios siendo manifestada con el hombre. Es que no hay otra manera de poder llegar a creer en Dios y ser salvo. No hay otra manera. Algunos de verdad piensan que el ser humano de alguna manera puede obedecer a Dios y alcanzar por mérito la justicia. Eso es imposible, hermanos. Todo el que fue salvo en el Antiguo Testamento fue salvo por gracia. Todo el que fue justificado en el Antiguo Testamento fue justificado por la fe. Todo el que tuvo fe en el Antiguo Testamento fue justificado por la fe en Jesucristo, no en otro. Así, ellos forman parte del único y mismo pueblo de Dios que ha existido desde el inicio mismo de los tiempos. Un solo pueblo, no dos, como dice el dispensacionalismo.
una sola iglesia, un solo Israel. Por supuesto, hechos todos ellos, de todas las familias de la tierra, de toda lengua, de toda nación. Esto es hermoso, ¿no? Mire esto, una confirmación más acerca de lo que estamos hablando en este cuarto punto de cómo la aplicación de esas palabras de Dios para con Abraham, de parte deliberada en el Nuevo Testamento para nosotros, es una confirmación de que es el mismo pacto de gracia. Porque aquellos que dicen el nuevo pacto, solamente el nuevo pacto es el pacto de gracia, deben tener un problema allí. Porque muestra claramente que el fundamento por el cual somos nosotros recipientes de esa promesa está precisamente en la promesa hecha antes. ¿Se entiende? Si en el Nuevo Testamento se dice, esa promesa que nosotros gozamos en el nuevo pacto ya fue hecha antes, y de paso ya antes participaron de ella también, quiere decir que ellos también estaban en el pacto de gracia. ¿Se entiende eso? Su gracia les alcanzó, la gracia de Dios les alcanzó. Pero si la gracia de Dios les alcanzó en ese pacto, estando allá en otro pacto, ¿a dónde pertenece ese pacto entonces? Es una administración del pacto de la gracia del Señor. Es la aplicación en la historia de la redención divina, del propósito eterno, de ese pacto intratrinitario, redentor, de quitarnos la maldad del pecado y volvernos a ser un pueblo para Él sobre la faz de toda la tierra. Vamos a Gálatas, otro de los pasajes que son elementales para ver estas características que estamos viendo aquí. Gálatas, carta que está antes de la carta de Pablo a los Efesios. En Gálatas capítulo 3, les recomiendo que lea todo el capítulo en su casa. Cualquier duda, pregunta o inquietud al final del servicio, por supuesto, podrá ser respondido. Y los que no puedan, pues, ya luego por las vías virtuales se puede también tratar. Gálatas capítulo 3. Voy a leer, a ver, aquí ya va. Es que son muchos los textos, hermanos, pero yo voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Fíjense cómo en todo el capítulo lo que se esfuerza, permítame darle este preámbulo, lo que se esfuerza Pablo por hacer es mostrarle a los Gálatas que estaban teniendo una lucha muy fuerte con los judaizantes. ¿Qué esperaban hacer los judaizantes? Decirles, mira, si tú continúas sin hacer las ceremonias de la ley, en su debido momento hablaremos del pacto mosaico y de las ceremonias. Si tú continúas sin hacer el aspecto legal del pacto mosaico, tú no vas a ser redimido por Dios. Tú necesitas cumplir las ceremonias mosaicas, decían los judaizantes, y lo siguen haciendo el día de hoy, por cierto. Hay movimientos modernos judaizantes, son los mismos perros mutiladores del cuerpo y malos obreros de los cuales Pablo habla en Filipenses, los mismos, de los cuales Pablo dice en esta carta, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, no se corten nada más el prepucio, córtense todo, no se reproduzcan, son una plaga sobre la tierra. Es severo. ¿Por qué? Porque prostituyen la gracia del Señor, la hacen vana, la hacen innecesaria, y ese es el punto. Ahora, en medio de esto, ellos que estaban sufriendo un ataque judaizante, ¿en qué se apoya Pablo para hacerles recordar la gracia de Dios? En el pacto con Abraham. ¿Que no hay mejores ejemplos? ¿Por qué escoger el pacto de Abraham para ilustrar a otros la gracia pactual de Dios? ¿Por qué? Porque Dios no se contradice, sino que mantiene un mismo criterio a lo largo de toda la narrativa bíblica. Lo único que ha venido haciendo es incrementar más su revelación. Ha mostrado más y más y más hasta llegar a la cúspide de sus revelaciones pactuales, que es el nuevo pacto. Están concertados el uno al otro. Ahora Leo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quién recuerda ese texto? Estamos hablando precisamente del primer texto que comenzamos a leer en Génesis.
Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sobre qué se está basando Pablo para hablar de la gracia pactual de Dios? Sobre el Antiguo Testamento, más propiamente el pacto abrahámico. En el pacto abrahámico, Pablo ve claramente la gracia de Dios otorgando justicia por la fe en Abraham. Sigue. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto es una declaración absoluta. ¿Qué significa? ¿Que solamente en el nuevo pacto los que son de fe son hijos de Abraham? ¿Eso es lo que significa? Claro que no. Significa que tal cual como él lo está diciendo, todos aquellos que tienen fe en el unigénito de Dios, todos ellos son hijos de Abraham. Ahora, tome esto, porque esto es parte precisamente del desarrollo de Pablo en esa carta. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahora está hablando de cuando se abre el pacto, el nuevo pacto, para dar amplitud a las demás naciones de la tierra. Previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, la misma fe que le dio a Abraham, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué significa evangelio? Aquí no hay ninguna desconexión, seguimos hablando de lo mismo. El evangelio se predicó desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Habrá de venir una simiente que por la fe en él será justificado el hombre por la gracia de Dios. La buena nueva fue dada a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No un terruño, no una familia, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley o el aspecto ceremonial de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Déjeme decirle que está citando un profeta, no se lo inventó el apóstol Pablo allí, está citando a Habacuc. Sí, eso es un profeta en la Escritura. El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es que leer nada más la carta hace arder el corazón de júbilo, de deseo, de sabernos que no estamos aislados de lo que Dios prometió a Abraham. Los pactos y la promesa no están aislados de nosotros en el nuevo pacto. Ese uso indiscriminado, abierto, voluntario, guiado por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, acerca del pacto concertado con Abraham, nos dice, es el mismo y único pacto de gracia, es una administración pactual de la gracia de Dios. Es Dios en su único y firme propósito de redimir un pueblo para sí mismo sobre la faz de la tierra, y que incluye, por supuesto, no una familia de la tierra, sino a todas las familias para hacerla una familia, un pueblo sobre la faz de la tierra, constituido de toda lengua, nación, de todo tipo de personas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el propósito elemental, cuando Adán fue puesto a prueba en el pacto de obras, ¿cuál era? Si él obedecía, ¿qué recibiría? Si Adán obedecía el pacto de obras, hermanos, ¿qué recibiría Adán? Vida eterna, lo hemos dicho claramente. El hecho de que después de quebrantarlo no pudiera extender su mano al árbol de la vida nos indica que no tenía permiso de hacerlo porque había desobedecido. Y la paga del pecado desde ese momento fue lo contrario a lo prometido por la obediencia, la muerte. Así entonces, si Adán hubiese obedecido, por supuesto, la posteridad que habría tenido, vida eterna. Ahora, este es el punto en medio de todo ello.
Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviese sobre la tierra y se multiplicara para ser un pueblo que le diera gloria a él sobre la faz de la tierra. ¿Se entiende? Haciendo todo lo que hubiere de hacer por las facultades y dones que Dios les da a cada individuo, a cada persona en particular, todo para la gloria de Él, administrando toda su creación para la gloria de Él, ejecutando los dones para la gloria de Él. Que el servicio a Dios llenara toda la tierra, que la gloria de Dios, como está prometido que un día ocurrirá, llenase toda la tierra. Ese fue el objetivo desde un principio. Pero ¿qué trastornó estas cosas? El pecado del hombre. Por lo tanto, cuando Dios se propone redimir, hecho por supuesto esta proposición en la eternidad, en el pacto de redención, luego aplicado temporalmente en el pacto de gracia a lo largo de todas sus administraciones, a lo largo de la Escritura, Él no está pensando en una sola cosita aquí terrenal y temporal. Él está pensando en toda la tierra. Está pensando en millones de personas sobre la faz de la tierra, de todo tipo, de raza, de lengua, de nación. Quizá uno de los textos más, ¿cómo pudiéramos decir?, más esclarecedores al respecto está en Efesios capítulo 2, que lo tocamos hace un rato. Pero antes de ir hasta allá, y para ir dando una lectura final a este cuarto punto, permítame decir, antes de leer en Efesios 2 la cita, que en este pacto con Abraham Dios está adelantando su propósito de redención. Está dando muestras de cómo Él actúa para la redención. Yo escojo, dice Dios, yo escojo, yo elijo, yo aparto a quienes he elegido, yo los llamo, yo los justifico por la misma fe que yo le doy, yo los santifico y finalmente yo los glorifico, los hago tener parte de las promesas que yo por mi gracia les he dado. ¿Pueden notar la insistencia de la Escritura en que Dios sea el autor de la salvación desde inicio y al final? Y no es para nada extraño. En el Nuevo Testamento nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe, vial de la salvación. Porque la fe no es la salvación viene por la gracia de Dios. Y la fe es un vial para recibir ese don que es la salvación. Así entonces tenemos claramente allí que Jesucristo es el autor y el consumador. ¿Qué significa consumador? El que lleva a consumación, el que lleva a la perfección, el que lleva a culminación lo que empezó. Entonces, Él no solamente empieza la labor de la fe en un individuo, la culmina. No es extraño que el apóstol Pablo diga a los hebreos esto, porque también lo dice a los filipenses diciendo: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día en que Cristo vuelva. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Lo mismo que venimos viendo con cada pacto que se nos manifiesta como administración pactual del pacto de gracia en las Escrituras. Dios llama, Dios justifica, Dios santifica. Él es quien va haciendo todas estas cosas. Es Dios quien tiene entonces la gloria en medio de todo ello. Así entonces nos muestra su propósito de redención a lo largo de este pacto también. Y en esta primera parte, el hecho de que Dios haya llamado, Dios haya dado las bendiciones, Dios le haya dicho: sal de aquí, no te voy a decir todavía dónde, pero sal de aquí, yo te voy a mostrar la tierra, te la voy a mostrar. Y si le digo, es tal tierra, no, confía en mí, te la voy a mostrar. Y Abraham salió en fe, creyendo a Dios, es una obra de la gracia de Dios. Es lo que hemos leído hasta ahora en todos los pasajes. Ahora, toda esta promesa que tiene implicaciones terrenales, ya este es el quinto lugar para ir finalizando. Vamos a ver cómo eso tiene que ver con nosotros en el último pasaje de Efesios 2 que vamos a leer. Todas estas promesas que tienen implicaciones terrenales van más allá de las implicaciones terrenales, temporales, para volverse una sombra de una sustancia que habría de llegar en el nuevo pacto. Es decir, los que participaron de la sombra, por la fe participaron de la sustancia de lo prometido. Aún así, estas cosas en el pasado fueron solamente sombra.
¿Se entiende? Esencialmente puedes participar de la realidad por la fe. Por eso decimos que aquellos que tuvieron fe en el pasado, como nos muestra las Escrituras, fueron salvos por la gracia de Dios. Participaron de esa salvación gratuita por medio de la fe en el único Redentor que ha habido y que habrá jamás, Jesucristo. Ahora, ¿hay promesas temporales o no? Claro que sí. Hay aspectos temporales de lo que Dios ha dicho a Abraham. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar aquí vamos a volver a Génesis. En Génesis 12, el Señor le dice, en el versículo, ¿dónde está? Ya va. Aquí. 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando nosotros vemos claramente allí lo terrenal, ¿qué es lo terrenal? Allí en un sentido, Abraham es un factor terrenal e incluso temporal. Porque Abraham, por supuesto, no iba a vivir eternamente sobre esta faz de la tierra. Vivirá eternamente en otro sentido, espiritualmente hablando. Luego tendrá, por supuesto, un cuerpo glorificado como a nosotros mismos se nos ha prometido. Por eso hemos dicho, ellos no tendrán una herencia distinta a la nuestra, o la nuestra no será distinta a la herencia de ellos, es la misma. Es la misma, ellos no tienen una salvación distinta a la nuestra. Pero vemos aquí entonces que el objetivo del Señor es abarcar toda la tierra. Si bien habían factores temporales como la tierra de Canaán, por ejemplo. La tierra de Canaán podría decirse es una herencia terrenal y temporal, ¿correcto? Que en su tiempo Dios cumplió. ¿Significa que allí se acabó el pacto? ¿Significa que hasta allí llegó la promesa de Dios? Claro que no. Ahora, a Abraham también se le promete, lo veremos en las otras alocuciones, en los otros discursos o predicaciones, del 15 y del 17 de Génesis. Se le prometió, tu descendencia, hablando de la natural, será como la arena de la tierra, la arena de la tierra, perdón, el polvo de la tierra, y como las estrellas del cielo. Y aun cuando naturalmente Abraham habría de ser padre de muchedumbres de gente, en el sentido natural, ¿se acabó el pacto y la promesa allí? Claro que no, porque lo que hemos venido viendo precisamente en las Escrituras es que a los de la fe también se les llama hijos de Abraham. Entonces, aunque hay factores terrenales y temporales en las palabras de Dios para Abraham, tiene implicación y también aplicación y también alcance no temporal, eterno. Alcance espiritual y eterno. Todos los que por la fe en Cristo estamos reunidos hoy somos hijos de Abraham. ¿Usted cree eso? Somos junto con Abraham coherederos de esa herencia. ¿Sabe lo hermoso que es eso? Entonces, cuando vemos que a Abraham, por ejemplo, se le promete un terruño, Canaán, ¿qué decimos entonces? Bueno, ese pacto estaba circunscrito solamente a que cuando llegaran a tener la tierra, pues se acabó. No es así. Porque el alcance de Dios es mayor, y es mayor porque su propósito es mayor que solamente otorgar un terruño allí. Aquello iba a fungir como un ejemplo, como una analogía, como una sombra, como un símbolo de lo que había de venir. Mira, por ejemplo, lo que dice Romanos 4:13. Vamos a ir allá. Romanos 4:13. Abraham, heredero de Canaán, sí, claro que sí, pero eso solamente en su alcance temporal y terrenal. Mire lo que dice la Escritura, en su alcance eterno y espiritual. 4:13 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, sino por la justicia de la fe. Ah, caray. A Abraham ya se le estaba hablando acerca de la justicia de la fe. Nosotros hablaremos mucho más de esto más adelante cuando hablemos de la circuncisión como señal de este pacto. Y como hablaremos luego también del bautismo en el nuevo pacto como señal del pacto y señal y signo de la justicia de la fe. Ya hablaremos de ello. Pero note cómo la Escritura dice claramente, heredero del mundo, no de Canaán.
Pero cuando leemos las palabras allá, vemos y dice claramente, es un terruño, es Canaán. Hay límites incluso delineados por el Señor, delimitados por el Señor. Y llegaron a tener Canaán por herencia. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos encontramos? Que la Escritura dice claramente, ellos, aunque recibieron la herencia terrenal, realmente no recibieron la herencia. No llegaron a obtener lo que por fe estaban esperando, dice Hebreos 11. ¿Cómo no? No llegaron a Canaán. Llegaron a Canaán y no tuvieron el reposo, dice Hebreos 3 y 4. Porque ese reposo viene por la fe en Cristo. Llegaron a asentarse en la tierra de Canaán, cesó incluso el maná del cielo y comenzaron a comer el día que brotó de la tierra y pudieron comer y alargar su mano de comer del fruto de la tierra. Ese día cesó el pan del cielo. Toda la gracia de Dios sustentándoles en todo momento. Con todo y eso, al llegar allí y asentarse en la tierra de Canaán, Hebreos 11 dice, no era esa la ciudad en la que estaban esperando los que tenían fe. Llegaron y se asentaron en esa ciudad, pero ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Una patria que no es terrenal, una patria que es celestial. Y en ese contexto, esa patria celestial, esa ciudad cuyo constructor es Dios, esa Jerusalén no terrenal, sino celestial, la madre de todos nosotros, como dice Pablo a los Gálatas, esa que es la iglesia de Dios constituida de gentiles y de israelitas creyentes en Cristo, esa precisamente es la que llenará la faz de la tierra. Por eso se llama Abraham heredero del mundo. Porque ¿quiénes terminarán poblando la tierra sino los hijos de Abraham? ¿Y quiénes son los hijos de Abraham sino los que tienen la fe de Abraham y que son coherederos con él? Se nos promete el mundo como herencia, porque se le prometió a Cristo hasta los confines de la tierra. Así que, así como el heredero Abraham tuvo fe, y Dios le otorgó esta herencia por medio de la fe, los creyentes son hijos de Abraham y por lo tanto también recipientes de la promesa y de la herencia. Nuestra será la tierra, dice la Escritura. Una tierra no como la que tenemos ahorita, claro que no. Una tierra completamente glorificada. Así que aunque tiene aspectos y factores temporales y terrenales, tiene un alcance completamente atemporal. Ya leímos en Hebreos 11 del 8 al 10 cómo Abraham esperaba por la fe una ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios. Nosotros debemos aprender a decir amén a eso. O sea, si Abraham realmente estaba esperando era esa ciudad, aunque haya él muerto esperando recibir el terruño temporal de Canaán, no por eso estaba circunscrita la gracia de Dios y el pacto de la gracia de Dios a únicamente otorgar esa tierra, sino que aquello era un anuncio de algo más grandioso. Eso es lo que explica Hebreos 11 del 8 al 10. Una ciudad cuyo arquitecto es Dios, una patria que es celestial y que viene a dominar la tierra entera, como desde un principio debió haber sido con el primer Adán, pero esta vez por medio del postrer Adán. Los celestiales, como Él es celestial, como dice 1 Corintios 15. Lo de la simiente también es una forma de mostrarlo. Se le habla a Abraham de una simiente que es terrenal y al mismo tiempo de una simiente que es espiritual. En la simiente terrenal, ¿quién es la simiente terrenal de Abraham? Isaac. Isaac es la simiente natural de Abraham. En esa simiente, en un sentido, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Aunque Isaac es temporal y es terrenal, y él no vivirá para siempre sobre esta tierra, por medio de él viene la descendencia de la cual vendría ¿quién? El Mesías, quien es la simiente por medio de la cual todas las naciones de la tierra llegan a ser enriquecidas con la herencia prometida a Abraham. ¿Dónde podemos encontrar eso? Bueno, vamos a volver a Romanos capítulo 4. Biblia para allá y Biblia para acá, porque acá no podemos hacer otra cosa. Tenemos que hablar con la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 9. Perdón, era para ver si estaban pendientes. Romanos capítulo 4, versículo 9.
Versículo 9 hasta el versículo 12, al final de ese párrafo. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bendito sea el Señor. ¿Qué está diciendo? Todos estos factores temporales y terrenales tienen un alcance que es espiritual, atemporal, eterno. Nos llega a nosotros. Incluso aquellos que por naturaleza eran hijos de Abraham y que no habrán de heredar salvación si no tienen fe en Jesucristo. ¿Usted escuchó eso? ¿Sabe qué significa eso, verdad? Que un israelita que no cree en Cristo, ¿dónde va a parar? ¿Por qué? Porque Cristo es la simiente prometida. Y de eso dio ejemplo precisamente Abraham, teniendo fe en Jesucristo, en la simiente prometida, para que él fuera justificado por la fe. Así entonces termina Pablo diciendo claramente, mira, incluso aquellos que son de la circuncisión, es decir, que provienen naturalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esa descendencia natural, incluso ellos deben seguir las pisadas del padre Abraham que tuvo antes de ser circuncidado, porque Abraham le fue adjudicada la justicia de la fe, fue precisamente cuando creyó, no cuando se circuncidó. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un alcance que viene a nosotros, y que aunque si bien es temporal, como la circuncisión por ejemplo, viene un alcance que es completamente trascendental, la simiente que es Cristo. Y también la promesa, por ejemplo, de las naciones del mundo. Si bien la nación israelita iba a conformarse como muchedumbres de gentes, y entonces Abraham vendría a ser padre de muchedumbres de gente, e Israel vendría a ser como las estrellas del cielo en magnitud. Eso lo leímos en la Escritura muchas veces, ¿verdad que sí? Muchas partes en el Antiguo Testamento decía que Israel sería hecho como las estrellas del cielo en multitud, sí. Pero no era un cumplimiento meramente temporal, carnal, allí de aquellos que naturalmente proceden de los lomos de Abraham, sino aquellos que por la fe también serían hijos de Abraham. Dicho sea de paso, los naturales también tienen que ser de la fe de Abraham para poder ser legítimamente hijos de Abraham. Ahora, en este contexto, miren lo que nos dice esta palabra, Romanos capítulo 4, otra vez, pero versículos 16 al 18. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Si lo leímos ya. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbres de gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué dicen las palabras de Pablo esto? Algo hermoso hasta ahora, como todo lo que hemos venido viendo. Aquellos que descienden naturalmente de Abraham deben tener fe también en la simiente trascendental y espiritual que es Cristo. No por descender de la simiente natural, que es la sombra, van a tener entonces en ese contexto la esencia, sino que deben tener fe. Y al tener fe, por supuesto, son en ese contexto hijos de Abraham. Ahora,
¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje aquí? Pablo está aplicando la promesa que tiene alcance temporal allá con el Israel natural a un alcance de sobre la faz de la tierra. Está diciendo, todos aquellos que tienen fe en Jesucristo son hijos de Abraham y por lo tanto Dios así está cumpliendo el pacto hecho a Abraham de que en su simiente, esta es Cristo, sería salva la tierra. Habría sanidad para la tierra, habría salvación para la tierra, habría bendición para toda la tierra. Todas las naciones y familias de la tierra serían bendecidas en el creyente Abraham. ¿Se dan cuenta? Allí estamos tú y yo. Nosotros hemos participado por la gracia divina del pacto de gracia de parte de Dios para con Abraham. Para culminar, vamos a ir a Efesios capítulo 2, creí que iríamos a este texto. Esto podría ser un punto en sí mismo, pero lo voy a dejar en esos 5 puntos que hemos visto hasta ahora. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo, es decir, antes de Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Le está hablando a los efesios, gente que no es naturalmente descendiente de Abraham. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Hay un factor en medio allí. Ustedes no estaban conectados a Cristo, estaban sin Cristo. Por lo tanto, ¿qué significa? Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, el cambio. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando comenzamos a ver que este llamamiento, básicamente un llamamiento que para algunos pudiera ser de poca monta, de poca importancia en la Escritura, cuando Dios se le acercó a Abraham y le dijo, hey, ven acá, pajarito, apártate de tu tierra y de tu parentela y comienza a caminar para el sitio que yo te voy a mostrar, porque te haré bendición a ti. Y a los que te maldijeren, los voy a maldecir. Y a los que te bendijeren, los voy a bendecir. ¿Usted sabe ahora la implicación y el alcance que tiene esa promesa? Le diré la que está muy mal el día de hoy para muchos, ignorando esto que acabamos de leer aquí. Ellos dicen, bueno, que si alguien maldice, por ejemplo, al Israel natural y terrenal, que por cierto están sumamente descarriados del camino del Señor hasta que Dios ocupe en ellos la misericordia que prometió, después de que entre la plenitud de los gentiles y haya un avivamiento en medio de Israel. Pero todos aquellos que mueren sin Cristo van al infierno por sus pecados. Por ser descendientes naturales de Abraham, no tendrán redención en ese aspecto. Así entonces, aquellos que dicen, bueno, aquellos que maldicen al pueblo de Israel, el estado sionista de Israel, allá en el centro, en el Medio Oriente, allá en Tel Aviv, aquellos que maldicen eso, Dios los va a maldecir. Estás malinterpretando la Escritura. Porque si en este contexto se nos dice claramente que por la fe en Jesucristo, la simiente prometida, hemos sido hechos herederos de los pactos y las promesas, entonces quien maldiga a la iglesia recibirá maldición de Dios. Porque la iglesia está constituida de herederos por la fe e hijos de Abraham. ¿O no es así? Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Es en esto en que se goza Pablo al hablar precisamente a gente que no era naturalmente israelita, diciéndole, ustedes naturalmente no lo eran, ahora son ciudadanos de Israel. Por esa promesa hecha de Dios a Abraham, ahora por la fe en la simiente prometida, son ciudadanos de Israel. Ya no son ajenos a los pactos y la promesa. Ahora son herederos.
herederos de la promesa. Antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora no, ahora lo tenemos. Tenemos al Dios creador de todas las cosas. Vemos con esto entonces que Dios, en el propósito que tenía inicialmente cuando sacó a Abraham de su casa, que no era Abraham en ese momento, sino Abraham, hasta cambiarle su nombre. El propósito que Dios tenía en ese contexto fue el mismo que se había propuesto en Génesis 3:15 al dar por gracia la promesa de la simiente que vendría a pisotear la cabeza de la serpiente, a derrotar la muerte. El pecado de Adán y Eva causaron muerte a toda la descendencia. Dios habría de deshacer eso. Por eso prometió a Cristo. Por eso prometió una simiente. Y esa simiente, generación tras generación, aquellos que fueron regenerados por la gracia redentora de Dios, colocaron fe en esa simiente. Ellos esperaron pacientemente en esa simiente. Y cuando ellos veían, por ejemplo, el cumplimiento, los que estaban ya en la era del nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cuando veían el cumplimiento de estas cosas, no podían más que recordar lo que había acontecido en el pasado, como en los evangelios. Cuando un piadoso, al ver que traían a Jesús en brazos para ser circuncidado, dijo: oh Señor, ahora sí haces descender con piedad y misericordia a tu siervo al Seol, porque mis ojos han visto a la salvación de Israel. Gracias por no olvidarte de tu pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ah, caray. El pensamiento siempre ha sido un pensamiento pactual. Y cuando vieron a Cristo, lo único que pudieron decir fue: esto sigue siendo el cumplimiento de todo lo que se ha dicho anteriormente. Todos ellos esperaban en Jesucristo y estaban anclados en pactos anteriores. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gracia del Señor, guiándoles para que ellos pudieran anclarse a Jesucristo por la fe y recibir la redención eterna prometida. Y así esa redención alcanzara a todas las familias de la tierra. Esa es la forma en la que finalmente terminaría Dios cumpliendo su promesa a Abraham. Un día, amados hermanos, se nos promete por las Escrituras, y Dios no puede mentir. Dios, que no miente, ha dicho que un día esta tierra será renovada. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva, según la promesa, dice la Escritura. Y en ella, ¿quién habitará? El pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Los israelitas naturales nada más? Los israelitas naturales que tuvieron fe en Cristo estarán allí ciertamente. Los que no, por causa de sus pecados, habrán sido desgajados, dice la Escritura. Pero nosotros también, los gentiles, habremos de heredar en conjunto con ellos, porque no hay diferencia. Dios lo dice claramente en este texto. De hecho, el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay un pueblo, no dos. Y ese pueblo, que se conforma de todas las naciones y de todas las familias de la tierra y de todas las lenguas sobre la tierra, vendrá a minar toda la tierra, como se propuso el Señor en su corazón desde un principio. Pero esta vez ya sin pecado, glorificados todos. Y así será una bendición sobre toda la faz de la tierra. Y así se cumplirá lo que está escrito: toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es contemplar todas estas cosas a la luz de Jesucristo. Puestos de pie, vamos a orar. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios grande y misericordioso, te agradecemos porque en tu inmensa bondad nos has permitido comer del pan espiritual que es tu palabra. Como está escrito, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y asimismo está escrito que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Por favor, Señor, quita toda simpleza de nuestra vida y haznos alimentarnos grandemente con ese pan que verdaderamente sacia. Que podamos, por la fe en Jesucristo, venir a ti a verdaderamente
comprar el alimento que sacia y que nunca se apaga, leche y miel, sin dinero. Comprar leche y miel sin dinero. Comprar alimentos que nos abastezcan, que nos nutran espiritualmente, sin ningún dinero, porque no es algo que merezcamos. Es tu herencia, es la herencia de tu pueblo, de tus santos, tus escogidos. Recibir tu palabra, ser alimentados con ella, ser edificados con ella, afirmados con ella. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta perspectiva bíblica de las cosas. Entender que tú has manifestado tu gracia a lo largo de todos estos pactos, como administraciones de un único pacto, el pacto de gracia. Porque nosotros naturalmente habíamos quebrantado el pacto de obras en Adán, el primer Adán. Y que ahora en el postrer Adán, tu hijo, recibimos la plenitud de todas aquellas promesas hechas en los pactos anteriores al nuevo pacto. Bendito seas tú, oh Dios eterno. Te damos gracias por tu gracia. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, Señor. Nos alegramos, bendito Dios, en ti. Nos gozamos en ti. Porque nos sacaste en un sentido figurado de nuestra tierra y de nuestra parentela. Y ahora nos darás una nueva tierra, una patria celestial, una ciudad cuyo arquitecto eres tú mismo. Y nos has hecho parte de tu parentela, de ti como padre, como patriarca de esta familia que llenará toda la tierra. Tu familia, la familia de Dios. Coherederos con Jesucristo tu Hijo, quien adquirió por su propia sangre y su obediencia todos los bienes que hoy por la fe en Él nosotros recibimos. Gracias por tu gracia, amado Padre Celestial. Señor, sella estas bendiciones en nuestros corazones, para que podamos nosotros en adoración genuina agradecerte en todo momento y vivir en el gozo de la fe, el disfrute de esta gracia, Señor, sabiendo que todos aquellos que nos precedieron también un día estarán junto con nosotros, dándote gloria a ti, Padre, en Cristo Jesús, por el poder y la guianza transformadora de tu Santo Espíritu, que viniste a hacer a morar a nosotros. Gracias, amado Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.